tu encargo. Y asegúrese de poder tomar notas porque va a querer repasar lo que le voy a dar, pero sobre todo meditarlo para poder activarlo en su vida. Lucas capítulo 6, verso 13 nos dice: cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Déjeme explicarle. Jesús en ese momento estaba siendo seguido por cientos, si no miles de personas que lo seguían a donde él iba. Eran discípulos, seguidores, querían aprender de su enseñanza. Entonces, cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, esta palabra apóstol la ha adaptado la iglesia, y mucho pensamos cuando escuchamos la palabra apóstoles en lo que es la oficina gubernamental del apóstol, que es un don de Jesucristo dado a la iglesia cuando levanta hombres, mujeres, ser apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y etcétera. Son los 5 ministerios quíntuple al cual Jesucristo da el don a personas de la iglesia y son puestos gubernamentales. No quiero hablar de eso hoy necesariamente, pero quiero poder romper un poquitico, explicar un poquitico la palabra apóstoles. Este término fue escogido ser usado por Jesucristo para describir a los que él estaba levantando. No era un término eclesiástico de ninguna forma, y eso es algo que debemos entender. Jesucristo no se inventó este término. Es un término que ya se estaba usando. No era un término eclesiástico. Él podía haber usado fácilmente el término pastor, sacerdote, profeta, que eran términos de líderes religiosos, pero él escogió un término que ya estaba siendo usado militar y gubernamentalmente por más de 300 años. Esto revela un poco la importancia del cargo que estarían recibiendo los hombres escogidos. La palabra apóstol, usada por Jesucristo, se llegó a usar en 3 formas antes que él la escogiera para describir la asignación o el cargo de cada uno de sus escogidos. Ahora, yo quiero que podamos ver los usos de la palabra apóstol antes que Jesucristo tomara esta palabra para describir a lo que él escogía. Ahora, diga conmigo: yo soy escogido. Y póngame en el chat: yo soy escogido. Ahora, la primera forma en que se usó este término, o que se encuentra documentado, hacía referencia al el almirante de una flota de buques. Durante la época del antiguo orador griego Demóstenes, que es el 384 a 322 años antes de Cristo, nuevamente 384 a 322 años antes de Cristo, la palabra apostolos, que es de donde sale apóstol, la palabra apostolos era un término naval que describía a un almirante, la flota de barcos que viajaba con él y la tripulación especializada que acompañaba y asistía al almirante para establecer y extender la cultura de donde habían sido enviados. Nuevamente, hablaba del almirante, el líder gubernamental o militar. Hablaba de la flota incompleta, hacía referencia, pero también estaban hablando de la asignación de ir a extender la cultura de donde habían sido enviados. La flota sería enviada al mar en una misión para localizar territorios donde la civilización no existía. Una vez que se identificaba una región no civilizada, el almirante llamado apostolos, junto con su tripulación especializada y todo su cargamento y pertenencia, desembarcaba, se establecía y trabajaba en equipo para establecer una nueva comunidad.
Luego comenzarían el proceso de transformar una tierra extraña en una réplica de la vida tal como creían que debía ser. Su propósito era la colonización total del territorio no civilizado. Dentro de esta flota, escuchen, especial de barco estaban tanto el personal como la carga necesaria para establecer una nueva cultura, una nueva vida y una nueva comunidad. Cuando esa flota llegó a la costa, contenía trabajadores capacitados para construir carreteras, construir edificios y enseñar a los nativos no civilizados a leer, escribir y funcionar en un nuevo tipo de orden social. Así el almirante se convirtió en el líder del equipo para la construcción de una nueva sociedad. Ese era un término, como primero se usó la palabra apóstolos, de donde Jesús sacó la palabra o usó la palabra apóstol. La segunda forma en que se usaba la palabra apóstolos o apóstol, pasaporte o documento de viaje. Pasaporte o documento de viaje. La palabra apóstolos estaba tan estrechamente asociada con la idea de viajar que eventualmente también se convirtió en sinónimo de pasaporte o documento de viaje. Si una persona deseaba salir de un país, tenía que poseer un documento de viaje que era esencialmente una visa de salida o un pasaporte. Este documento legal se llamaba apóstolos, la misma palabra traducida como apóstol. El documento garantizaba el derecho de paso y la posibilidad de moverse libremente de un lugar a otro. Y la tercera forma en que se usaba la palabra apóstol en el tiempo de Jesús, un embajador o enviado. Un embajador o enviado. La palabra apóstol también describía a una persona que tenía la autoridad para actuar en la misma manera que un embajador representa su gobierno ante otro gobierno. Este significado clásico y secular de la palabra apóstolo significa un enviado para hacer negocios en nombre de quien lo envió. Un apóstol gubernamental servía como representante personal, emisario, mensajero, agente, diplomático, embajador o encargado de negocios. Esta persona poseía oficialmente el poder y la influencia para hablar y actuar en el lugar de quien lo envió en su misión. Así que cuando el embajador, apóstolos, hablaba, sus palabras eran contadas como las palabras de su reminente. Cuando los apóstoles actuaban, sus acciones eran interpretadas como las de su reminente. La conexión entre el reminente y la persona enviada, el apóstol, era casi inseparable. Hoy, la palabra apóstol es un término eclesiástico de un delegado, mensajero, un enviado con órdenes. Pero no solo es para describir la oficina gubernamental del apóstol. Como he dicho, ese es otro tema para otro día. Viendo estas descripciones, debemos cada uno entender que tenemos un cargo o mandato apostólico. Dile a la persona que está a tu costado: tengo un cargo apostólico. Todo lo que Jesús hizo con sus 12 fue equiparlos para enviarlos a multiplicar y replicar lo que ellos habían aprendido de él. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice: Jesús se acercó después de la resurrección. Él se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente, el ser un apóstol es ser enviado, ser un emisario, ser un embajador que va con un cargo. Jesús estaba comisionando no solamente a los 12, sino en ese caso los 11, a los 12 los estaba enviando ir y hacer discípulos. ¿Y qué es lo que le dije? Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, así como ellos fueron hechos apóstoles para ser emisarios, embajadores, representantes legales de su reino, él dijo, como yo les he enseñado, enseñen a otros, equipen a otros para hacer lo mismo. Ustedes tienen un mandato apostólico de transformar la cultura a su alrededor. Como Jesucristo escogió el término no pensando simplemente este va a ser mi pastorcito o este va a ser el líder principal de la iglesia. Él lo dijo porque él quería que entendieran, y los discípulos entendían en ese entonces el cargo, el peso de esa ordenanza, que ellos estaban llamados para cambiar la cultura aquí en la tierra, y que empezaran a modelar la cultura del reino. ¿Por qué? Porque ahora ellos eran apóstoles. Ellos eran los apóstoles del día que iban a representar a Jesucristo. ¿Me están escuchando? Aun cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro, demuestra la asignación apostólica. En Mateo capítulo 6, verso 9 al 10 dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por eso es que como apóstoles, como discípulos de Jesucristo, estamos llamados a ver que el cielo, el reino del cielo, inunde la tierra, invada la tierra. Nosotros somos esos embajadores, esos que tienen un cargo apostólico de cambiar la cultura, modelarle a la cultura a nuestro alrededor, la cultura del reino. Dile a tu vecino, tú tienes un cargo apostólico. Dite a ti mismo, yo tengo un cargo apostólico. Escríbame en el chat, yo tengo un cargo apostólico. Entiéndame lo que le estoy diciendo. No es que usted es un apóstol gubernamental de la iglesia, pero usted tiene una asignación apostólica como todo discípulo de Jesucristo. La asignación apostólica, la gran comisión de ir a ser discípulos, enseñándole tal y como Jesús enseñó a sus discípulos y apóstoles, también nosotros recibir y también nosotros poder dar para cambiar la cultura a nuestro alrededor. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es una oración apostólica. Queremos ver que el reino de Dios inunde, invade, transforme, culturice la tierra así y cambie todo nuestro alrededor. Recuerda, cuando avivamiento llega a la iglesia es para transformar la comunidad, para transformar su familia, para transformar su vecindario, su barrio, su distrito, su ciudad y su nación. Avivamiento viene a la iglesia no solo para que se sienta bien, sino para que la iglesia tome su lugar como embajadores, como emisarios que están representando al Rey de Reyes, que vino a establecer su reino y poder extenderse a través de la tierra. Ahora, ¿cómo es que este cargo luce para nosotros hoy en día? Porque eso eran los discípulos en ese entonces. No, pero ese cargo sigue hoy. Pues yo le digo, nada es diferente a los días de la iglesia primitiva. Diga, yo tengo un cargo apostólico. Tiene que decirlo, tiene que creérselo. En la iglesia seguimos avanzando y debemos de seguir mirando el modelo primitivo. Hechos 20:20 dice: nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que le ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. ¿Dónde enseñaba Pablo? En las calles y en las casas.
Escuchen esto, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las clases, en las casas, incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Filemón, verso 2 dice: a la amada hermana Apía, a Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Mi casa se tiene que convertir en una iglesia. Yes. Mi casa la voy a convertir en iglesia. Vamos, dígalo conmigo, iglesia. Lo quiero ver mover sus labios. Lo estoy mirando. No estamos en Facebook Live. Diga conmigo: mi casa se convertirá en una iglesia. 1 Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vamos, diga: iglesia en casa. Iglesia en casa. Como iglesia, creo que es tan importante que regresemos a la intención original por la cual fuimos creados, usando los recursos de hoy en día para mayor equipamiento. Entendamos algo: cada uno de nosotros portamos su presencia, y si entendemos quiénes somos y a qué estamos llamados, iglesia se manifiesta donde congreguemos sujetos a un manto apostólico. ¿A qué ahora hablas de un manto apostólico? Sí, ahí es donde yo digo, esa es la oficina gubernamental, donde hay uno que supervisa, que ve, que da dirección, que trae orden a la iglesia. Entonces nosotros cumplimos nuestro mandato apostólico bajo un manto apostólico. Espero no confundir a nadie, que me estén entendiendo. Denme deditos hacia el aire o algo. Es importante que entendamos esto. Porque el que usted diga: entonces yo voy a tener la iglesia en mi casa. Sí, pero ¿a quién está sujeto? Esa es la clave. Porque no es de llanero solitario. Mire, Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El poder de Dios no está limitado a las reuniones masivas. Así es. Se lo repito porque veo personas que nada más que me están mirando así. El poder de Dios no está limitado a las reuniones masivas que podamos desarrollar como iglesia. Sino el poder de Dios fue dado para que cada uno de nosotros podamos desatarlo en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y cuando nos unimos los 2 o 3, la presencia de Dios está ahí de forma tangible para seguir transformando a todos los que entran en esa atmósfera. Identidad no está con un local centralizado, sino a la expresión. Mira, mi identidad no está con un local centralizado que llamo iglesia, sino a la expresión del cuerpo de Cristo con el que me identifico. ¿Cuántos se identifican con Casa de Luz? Su identidad como hijos de Dios no está con un local centralizado para reuniones masivas, sino a la expresión del cuerpo con el que me identifico. Y en nuestro caso, los que están hoy conectados, los que son parte de Casa de Luz, esta es la expresión con la que usted se identifica al cuerpo de Cristo. Pero algo sí es importante, y es que todos debemos estar conectados, no independientes. Pablo tenía toda una red de iglesias que se reunían en casas y las lideraba e instruía en persona con representantes que enviaba y por medio de cartas, lo que conocemos como las epístolas, que él enviaba. Pablo, gran parte de su ministerio estuvo prisionero. Era prisionero, pero seguía siendo el apóstol de las diferentes iglesias en casa, la red de iglesia. ¿Por qué? Porque él enviaba cartas. Hoy en día tenemos algo mucho mejor que cartas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? 1 Corintios 14:26
Dice, por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación o en orden y en decencia. Y Pablo estaba dando dirección, orden a las iglesias. ¿Y qué pasaba? Las cartas, las epístolas se pasaban de casa en casa, de iglesia en iglesia, para poder ser instruido por el apóstol que traía dirección, guianza, corrección, reprensión, para poder instruir y guiar a la iglesia. Hechos 2, 46 al 47, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos el impacto apostólico de transformar la comunidad. Tenían favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día más y más a la iglesia. Nuevamente, cuando viene avivamiento a su vida, usted va a encontrar favor con el pueblo y Dios va a seguir añadiendo a la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo necesito avivar mi vida. Yo necesito ser ese embajador lleno de fuego que representa al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque cuando usted viene en la autoridad, viene con la identidad, al reino al cual usted pertenece y el que usted representa, entonces ese favor reposa sobre usted como un manto y usted va a poder andar dentro del pueblo con favor. Lo vemos con la lectura que estamos teniendo en la vida de Abraham. Él tenía favor, lo consideraban un príncipe en una tierra que no era de él. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con él. Nosotros debemos de caminar como esos príncipes enviados, esos embajadores enviados en representar. Cargamos la palabra, cargamos la autoridad del rey que nos ha enviado. Entonces aquí vemos ese impacto apostólico en la iglesia de transformar la comunidad, porque llegaron a un momento que tenían favor con todo el pueblo y el Señor seguía añadiendo cada día más y más. Déjeme decirle, el Señor quiere ver el Perú salvo, quiere ver cada distrito salvo, quiere ver su familia completamente salva. Y entonces, ¿qué es lo que necesita tu generación? Que se levanten personas con el cargo apostólico. Todos estamos llamados a extender el reino de Dios a donde vayamos. Esa es la comisión o cargo apostólico que tenemos. Ahora, no confundamos la oficina de un apóstol con el cargo apostólico del que estoy hablando. Todos estamos comisionados a extender su reino de forma apostólica. Todos tenemos un cargo apostólico, pero no todos estamos llamados a ser apóstoles. It's good. Muy importante, son pocos los que son escogidos para ser apóstoles, porque más hacen falta personas que cumplan el cargo apostólico. Y eso eres tú, ese soy yo, eso somos todos. La iglesia tiene ese cargo apostólico. Jesús no usó el término apóstol simplemente como título de un líder principal de la iglesia, sino para describir la función de cada uno que crea en él. Debemos ser personas que causan transformación social donde quiera que estemos. Si alguien visita nuestra casa, que se sienta envuelto por la cultura y la practicaba del quien nos envió. La práctica del quien nos envió. La cultura práctica del quien nos envió. Cuando alguien va a su casa, sienten la paz divina de Dios. Cuando alguien va a su casa, sienten el gozo de Dios, sienten la justicia de Dios, porque el reino de Dios no es bebida ni comida, no es lo que yo veo y hago, sino es lo que puedo cargar yo. El reino de Dios está en el Espíritu Santo y se manifiesta con justicia, paz y gozo. Por lo tanto, cuando personas van a su casa, pueden percibir el reino, pueden percibir que aquí hay algo diferente, que la atmósfera es diferente,
diferente porque usted modela la atmósfera del reino como embajador. Todo lo que le rodea representa el reino. Si nos escuchan hablar, son expuestos al lenguaje del reino de quien nos envió. Cuando las personas le escuchan hablar a usted, pueden identificar a Cristo en su vida o simplemente ven una persona más que está hablando lisuras en la canchita porque le dieron un tropezón o le dieron un rodillazo o le metieron el pie, o cuando le meten el carro, ¿qué es lo que sale de su boca? ¿Está representando el reino o está desatando el reino o está desatando el infierno del mundo en cual vivimos? Nosotros estamos llamados a representarle a Él, no simplemente copiar lo que se está haciendo en el mundo. Por lo tanto, diga: yo tengo un mandato, un cargo apostólico, y mi vida debería de representar el cielo en todo lo que yo hago. Amen. Gracias por su entusiasmo. Amén. Sí, predica, pastor. Amén. Estamos llamados a ser esos apóstoles en la vida con el deseo de modelar la cultura del reino y causar una transformación cultural a nuestro alrededor, y comienza con nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, con nuestros compañeros de pacto. Todos tienen una asignación apostólica. El no ver eso es no entender el evangelio de su reino. Come on. So diga: yo tengo un cargo apostólico. Yo tengo un... Como iglesia debemos de transformar la comunidad, y no tiene nada que ver con la cantidad de personas que tiene la iglesia. Porque muchos dirían: bueno, si fuéramos una iglesia más grande, pudiéramos impactar más personas. Pero déjame decirle algo, que estadísticamente las iglesias más grandes son las de menos impacto comunitario. En las iglesias más grandes, alrededor de esas iglesias es donde hay más crimen, donde hay más violencia, donde hay más robo. Y no tiene nada que ver con el tamaño de la iglesia, tiene todo que ver con el impacto de la enseñanza de cada persona aplicando lo que han recibido directamente desde el trono. Yo tengo un cargo apostólico, por lo tanto yo no soy la luz de la iglesia. Por eso hay muchas iglesias que pueden ser una gran linterna, pero no están transformando culturalmente a nadie. Usted está llamado a cambiar el mundo que le rodea, y comienza en casa. Sus hijos pueden ver el reino de Dios en su vida. Su esposo o su esposa pueden ver el reino de Dios en su vida. Tenemos que tomar la decisión de que todo lo que hagamos podamos reflexionar el reino de Dios en nuestra vida. Y debemos empezar con el círculo personal, con el círculo familiar, con el círculo laboral, modelar su amor y desatar su poder donde quiera que vayamos. Debemos desatar lo que Dios ha puesto en nosotros por gracia, y no existe mejor oportunidad que siendo parte de un hogar de luz y deseando igualmente tener su propio hogar de luz. Diga: mi casa se convertirá en iglesia. Amén, amén. Diga conmigo: mi casa se convertirá en iglesia. Yes, Jesus. Porque yo soy la iglesia de Jesucristo. Vamos, diga: yo soy. De ese golpe en pecho, diga: yo soy iglesia de Cristo. Y yo tengo un llamado apostólico. Y todo lo que vengan en contacto conmigo tendrán un encuentro con el cielo. Eso es avivamiento. Que cuando enfermos vengan a usted serán sanos. Que cuando atormentados vengan a usted serán libres. Que cuando el perdido venga a usted se encontrará con salvación. Porque usted es un apóstol, embajador, emisario del Rey de Reyes, que causa que cambios exponentemente ocurran a su alrededor. Porque usted sabe a quién le pertenece y a quién representa. Debe ser más intencional en ser parte activa de un hogar de luz. Sea intencional en participar de los servicios en línea con otras familias y también con sus cámaras activadas. Sea intencional en ser la iglesia de Jesucristo que avanza en su cargo apostólico. Diga: yo tengo un cargo apostólico. Ahora, que recuerda, en el inicio le dije que el cargo apostólico, el apóstol había tenido 3 diferentes funciones antes que Cristo escogiera ese término. El almirante de una flota de buques
que era responsable de culturizar un territorio, déjeme decirle, un territorio no civilizado, un territorio donde no existía la cultura de donde ellos venían. Usted está llamado a traer cambio de cultura a donde usted se encuentre. Comenzando en su vida, su familia. Usted está llamado a traer un cambio de cultura en su trabajo. Usted está llamado a traer un cambio de cultura en su cuadra, en sus vecinos. Usted está llamado a traer ese cambio de cultura donde quiera que usted vaya, impactando, trayendo el cielo a la tierra. Así es. ¿Por qué? Porque tienes un cargo apostólico. La otra forma era de pasaporte o documento de viaje. Como en este cargo apostólico el cual Jesús nos ha dado a cada uno, uno tiene que ayudar a otros a tener un pasaporte o un pase de muerte a vida, del mundo de muerte al mundo de vida. Nosotros cargamos los documentos que necesita el mundo para que pueda tener el permiso, y se llama Jesucristo, de poder pasar a muerte, de muerte a vida. ¿Por qué? Porque yo soy un apóstol de Cristo, porque tú eres un apóstol de Cristo que carga ese cargo apostólico para dar las noticias, dar los documentos, que es la sangre de Cristo, el favor de Cristo, la gracia de Cristo, que los pasa de un mundo de muerte a un mundo de vida. Y número 3, era un embajador enviado, o un embajador o un enviado con una asignación específica que representa a Jesucristo en cada detalle. Nosotros somos sus embajadores. Nosotros somos su príncipe. Nosotros le representamos a Él. Y lo que sale de nuestra boca debe ser su palabra. Lo que sale de nuestra boca debe ser su palabra. Debe ser lo que Dios dice. Debe ser lo que Él piensa de nosotros. Y no simplemente lo que estamos escuchando en el mundo. Aunque el mundo se esté perdiendo, en Cristo yo estoy ganando. Aunque todo el mundo me dé la espalda, si yo estoy con Dios, ya yo tengo la mayoría conmigo. Porque yo con Dios soy invencible. Sí. Yo en Cristo soy imparable si escojo creerle a Dios y no creer las circunstancias. Y yo tengo un cargo apostólico. Pero pastor, ¿cómo luce esto hoy en tiempos tan difíciles? Gracias por preguntar. Mateo capítulo 13, verso 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Lo escondió, unas medidas de levadura, la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, yo no soy panadero, yo no soy mucho de saber cómo hacer pan ni nada de eso, pero yo sé que cuando uno introduce levadura en la harina, al pasar el tiempo, esa levadura se penetra en toda la harina y causa que tenga un efecto que impacta el resultado de esa harina, la transforma químicamente, poquito a poquito. Se va infiltrando, lo va afectando, lo va transformando y cambiando para cumplir otro propósito. Como iglesia, a eso estamos llamados. Porque muchos buscan las cosas grandes, pero lo grande está en lo pequeño. Así es. El reino no está en lo grande, el reino está en lo pequeño. Y déjeme darle un ejemplo. Yo quiero que por un segundito puedan conmigo ayudarme con la creatividad y la imaginación. Cuando Jesucristo creó el mundo, cuando Dios creó el mundo en el principio, vamos a decir, este es el mundo. ¿Lo pueden ver? Este es el mundo, esta vasija tiene agua. Y el mundo era puro. Adán y Eva vivían en santidad, vivían en la presencia de Dios, vivían cubiertos de la gloria de Dios. Era puro, no había contaminación. Pero después entró el pecado al mundo. Entró el pecado al mundo y empezó a contaminar el mundo. Y se empezó a regar por todo lugar.
la contaminación, hasta que cambió el propósito o la forma en que Dios lo había creado. Ya no había pureza, ya no había ese sentir de gloria, ya no había esa carga de gloria y de conciencia. Ya era algo transformado. El enemigo había destruido, la humanidad estaba en oscuridad nuevamente, la humanidad se había transformado, se había apartado de Dios. Pero de repente viene Jesucristo a nuestra vida y Él nos limpia. Y Él nos dice, yo no les quiero sacar del mundo, yo quiero que ustedes se queden en el mundo. Y ustedes están llamados a ser como la levadura. Ustedes están llamados a ser esa levadura que se introduce a la masa de harina. Y yo quiero que todos los días usted pueda ir al trabajo. Y todos los días usted pueda ir en su familia. Y todos los días usted pueda dar un poquito más en sus vecinos. Y todos los días usted pueda dar un poquito más de su vida y cumplir el mandato apostólico donde quiera que usted vaya. Y todos los días usted da un poquito más en el trabajo, en su familia, demostrando el poder del reino, el cielo como en el cielo, así en la tierra. Y cuando usted sigue persistiendo y sigue usted dando y sigue usted dando y sigue usted sirviendo, usted va a causar que venga un cambio apostólico, viene un cambio cultural, viene un cambio a la cultura que le rodea. Posible este era su trabajo o posible era su familia, se veía oscuro, se veía perdido, pero ahí donde usted está llamado a cargar la palabra de Dios, a cargar el poder de Dios, a cargar ese mandato y decir, por muy oscuro que esté, yo voy a seguir persistiendo, yo voy a seguir trayendo la cultura, representando el cielo aquí en la tierra, porque yo estoy llamado a culturizar un pueblo no culturizado, porque yo soy un hombre, yo soy una mujer con un cargo apostólico. Yo no sé si usted está recibiendo, pero dígame ahí, yo cargo un mando, un mandato apostólico. Aleluya. ¿Están conmigo? ¿Están recibiendo? Aleluya. Mire, este próximo domingo es domingo de primicias. Sea intencional en buscar otras familias con quien celebrar y juntos adorar unidos a la comunidad, unidos en la comunidad en línea. Yo no quisiera que usted lo pase solo. Busque otra familia. Practiquemos iglesia. Practiquemos iglesia. Busque un vecino, invítelo a la iglesia. Busque un familiar, busque otros de Casa de Luz y diga, vamos a ser iglesia. Vamos a tener iglesia hoy y vamos a escuchar la carta del apóstol. Y ahí, mira, hoy en día ya no hay que esperar la carta, no hay que esperar el representante. Ahora viene la palabra directa del líder de la casa donde Dios le ha puesto para darle palabra, instrucción, dirección. Sea intencional en poder buscar una casa donde celebrar y ser iglesia. Vamos a poder avanzar y extender su reino más efectivamente en estos tiempos, regresando a ser como la iglesia primitiva, usando las herramientas modernas. Si la iglesia podía avanzar de casa en casa con la dirección de los apóstoles, escrita en cartas y así impactar el mundo conocido, ¿cuánto más lejos pudiéramos ir usando tecnología de hoy en día que transciende todo obstáculo? Hoy podemos impactar a más personas, pero ¿está dispuesta usted a cumplir su cargo apostólico? ¿Está dispuesto usted a decir, yo iré a los lugares oscuros y voy a introducir más del reino cada día? Yo voy a introducir un poquito más del reino todos los días y yo voy a esperar que venga ese avivar, que se desate ese avivar en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad. ¿Está dispuesto usted a decir, Señor, abre una iglesia en mi casa porque estamos conectados al apóstol que nos da palabra para darnos instrucción y dirección? Porque yo tengo un cargo apostólico. Sea parte de un hogar de luz, sea parte de abrir su casa para otros. Yo les quiero animar que cada domingo usted invite a alguien a ser parte y celebrar contigo en casa.
Estoy mirando sus reacciones. Del- ¿Qué están? No, vamos a reunir. Tenemos que romper todo conformismo de pensar que yo conecto a la iglesia para ser un espectador. Así es. Para nada más que mirar el show eclesiástico dominguero y así sentirme bien en mi conciencia. No, usted tiene un cargo apostólico por el cual usted va a rendir cuentas. Y yo le animo en este año de avive ese cargo en usted y asegure de poder correr con la comisión de Cristo. Empiece a ser la iglesia y empecemos a decir a nuestros hijos, van a estar en el servicio. Oh, that's right. No me importa la edad, vas a estar en el servicio, te sientas conmigo. Nos ponemos de pie, adoramos al Señor. Y yo doy gracias a cada uno de los que se levantan de los asientos y los veo adorando al Señor. Me gozo en ver a Mónica, en cómo ella adora al Señor y danza en su casa. Me gozo ver a diferentes personas que se ponen de pie y empiezan a adorar al Señor en casa. ¿Por qué? Porque están rompiendo familiaridad y están diciendo en este momento, este no es mi casa, esta es mi iglesia, estoy conectado a mi familia, al cuerpo de Cristo con el que me identifico y yo tengo un cargo apostólico que va a seguir extendiéndose desde este punto hacia afuera. Gracias por su entusiasmo. Gracias, aleluya. Aviva tu cargo. Aviva tu cargo, aviva tu cargo apostólico. Aleluya. Quiero orar por ustedes y con ustedes. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nos has dado un cargo apostólico de traer el cielo a la tierra. De poder ser embajadores que traen tu palabra, te representan a ti donde quiera que vayamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú me confías a mí los negocios del cielo. Me estás confiando, Señor, traer salvación, sanidad y libertad a mi prójimo, a los que me rodean, en mi casa, trabajo, familia, Padre, Señor, compañeros, en la canchita de fútbol. Estoy llamado a extender y modelar tu reino. Yo quiero, Señor, responder a tu palabra y en este año de aviva que algo cambie en mí, que sea activado en mí para caminar como tu iglesia, como ese embajador, con ese cargo apostólico. En el nombre de Jesús. Padre, quita todo conformismo, todo lo que quiera robar a que tu iglesia realmente se avive y que camine apasionado en extender tu reino, que hoy eso se rompa en el nombre de Jesús. Padre, quita todo cristianismo aguadito, todo cristianismo light se rompe en Casa de Luz y en Casa de Luz se levantan los que tienen un cargo apostólico que van a modelar, mostrar, manifestar, desatar el reino como en el cielo aquí en la tierra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por una iglesia que se despierta, que se aviva. Gracias, Señor, por una iglesia que causará un cambio y una transformación cultural. Perú será mejor porque tu iglesia toma su lugar. Perú será transformado porque tu iglesia toma su lugar y empieza a ejercer su cargo apostólico. Gracias, Señor, porque hay distritos donde el crimen se va a parar. Van a haber distritos donde la enfermedad se va por completo, porque se levantan los apóstoles que envían palabras, donde caminan, conquistan, donde desatan, se desatan las bendiciones y donde atan la maldición de enfermedad es atada. En el nombre de Jesús. Padre, como lo hiciste en el pasado, hazlo otra vez. Yes. Trae avivamiento a Perú, Señor. Trae avivamiento a Venezuela. Trae avivamiento a mi vida, Señor. Empieza conmigo, Padre. Dame un avivamiento que causa que toda persona que venga a conocerme tenga un encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Rompe todo cristianismo light en tu vida. Oh, Señor, queremos más. Quiero más, quiero más, quiero más de tu presencia. Quiero más de tu presencia. Quiero más, necesito más de tu presencia.
No quiero vivir enfocado en mí, quiero vivir enfocado en extender tu reino. Tú me has salvado para traer salvación. Yes, Tú me has Jesus. librado para traer libertad. Déjame ser ese embajador que transforma la cultura alrededor. Y así como la iglesia primitiva tenía favor dentro de todo el pueblo, que Casa de Luz pueda tener favor dentro de todo el pueblo. Yes, Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo en voz alta que se escuche. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy Casa de Luz. Yo soy casa de luz. Yo tengo un cargo apostólico Tengo un cargo apostólico y transformaré y transformar la cultura de todo de todo lo que me lo rodea que me rodea para que luzca para que luzca a la a cultura la cultura del reino de Dios. reino de Dios. En el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Yes, Jesus. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Jesus, yes, yes. Wow, yo siento la presencia de Dios tan fuerte sobre esta palabra. Es una palabra que va a tener que volver a escuchar y aplicar. Si usted quiere avivar su vida, usted tiene que volver a escuchar esta serie de palabras. Estamos entrando en nuestra última semana de ayuno. Gracias a todos los que están ayunando, enfocando su vida, enfocando su año. Que Dios siga transformando nuestra mente para ser más como Él cada día, como Él nos ha llamado a ser, de tener conciencia de ese cargo apostólico. Yes, Jesus. La semana que viene, el próximo domingo, concluimos nuestro ayuno y por eso es que anhelo que todos los que puedan ir a casa de alguien, compartir el servicio, por favor, vayan con cámaras activadas, vestiditos, decoren la casa, compren elementos que representen la primicia, compren los elementos para tomar y participar de la cena del Señor, el pan, el vino, el jugo de uva, prepare algo bonito. Esté lleno de expectativa porque estamos concluyendo 21 días de enfoque. Yeah, yes, Jesus. No es un día más, no es un día común, no es un servicio más donde usted va a estar con cámara desactivada. No, usted va a estar activado, Yes, Jesus. expectante de lo que Dios quiere desatar, porque la semana que viene vamos a estar orando por todos, personalmente, en cuartos de oración. Va a ser un servicio extendido. Prepárese para eso. Va a ser un servicio extendido de alabanza, de adoración, de celebración y de oración. Yes, Jesus. Donde venimos con suma honra para entregar nuestro tiempo, talento y tesoro. Por eso, prepare un sobre bonito. Dentro de ese sobre pone su voucher, pero dentro de ese sobre también ponga las expectativas que tiene en este año 2022. Queremos orar por su vida, su familia y por esas peticiones, sellando este tiempo de ayuno. ¿Me entiende? Y entregando las primicias. Asegure de coordinar con su líder de Hogar de Luz si usted va a participar y cómo va a participar. Queremos que participen en familia porque los vamos a enviar a los cuartos de oración en familia. ¿Me entiende? Y queremos que también compartan con otras familias. Invite a su casa o invítese a casa de otro, pero asegúrense que podamos hacerlo en familia. Es un servicio no común, diferente. Asegúrese de prepararse, porque los servicios de primicia siempre han sido servicios sumamente poderosos de impartición y empoderamiento y de celebración de lo grande que es Dios, porque lo celebramos por adelantado. Amén. Ahora, si usted nunca ha recibido a Jesucristo, yo quiero hacerle una invitación. Que usted pueda entregar su corazón, porque no se trata simplemente de religión, sino de relación con Él. Jesucristo vino no para establecer una religión que tú siguieras, sino poder darte acceso a que pudieras tener una relación directa con el Padre. Yes. Y si usted no tiene esa relación, usted no sabe si muero hoy, yo voy al cielo o al infierno. Jesucristo murió para establecer una relación con usted, para asegurarle su entrada al cielo. Yo quiero invitarle en este día que usted haga esta oración. Le quiero invitar en este día que usted entregue su corazón en ser seguidor de Cristo. Ore conmigo, di: Padre Celestial, reconozco,
soy pecador, te necesito, me arrepiento de mis pecados y pido que Jesucristo seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, escojo vivir para ti de hoy en adelante, en el nombre de Jesús. Amén.